Y ahora esto es cortito. ¿Qué pasa si el disolvente tiene impurezas? Bueno, si el disolvente es recuperado, que también es lo que suele pasar para cuidar el medio ambiente, va a tener aceite del uso anterior. ¿En cuánto? En una fracción, en un 5%, por ejemplo, en un 4%. Eso es dato del ejercicio. Entonces van a variar los términos en los balances. La fracción de disolvente en el balance en componente no va a ser igual a 1. Adentro del diagrama, la recta de operación inicial ya no une al punto F, esta sí es la parte importante, ya lo vamos a ver. No une al punto F de abajo con el vértice D. Eso cambia, ahora se une con un punto en la hipotenusa, cerquita del vértice D. Y para el cálculo de rendimiento hay que tener una consideración. Esto es lo último, ya terminamos. A ver, en caso de utilizar disolvente impuro que se informa como dato. ¿Cómo varían los términos en los balances? El balance global no cambia. En cuanto al balance en componentes, prestar atención. Si hay soluto en el hexano, si hay aceite en el hexano, entonces la fracción de disolvente en el disolvente no va a ser 1. Va a ser el disolvente que no es contaminante, por ejemplo 0,95 de hexano, y la fracción de soluto en el disolvente va a ser el dato de contaminante. Por ejemplo, se usa hexano con un 5% de aceite porque fue recuperado. Ese 5% es 0,05, corresponde al valor de IDS. Entonces, si IDD más IDS es igual a 1, entonces IDS es 0,05, IDD es 0,95. 0,95 más 0,05 es igual a 1. Acá está. La suma de las fracciones son 1. En este caso, ahí está. Si conocemos cuánto es el contaminante, restamos 1 al contaminante y vamos a saber cuánto disolvente hay en la corriente disolvente que no sea aceite. El término IDS va a cambiar, acá va el 5% de contaminante, por ejemplo. El término IDD va a cambiar, es lo que no es contaminante en el hexano, 0,95, por ejemplo. Yo acá les di el ejemplo. Y marca las nuevas coordenadas en el diagrama. Ya no unimos con el vértice D. ¿Qué unimos? Nosotros antes trazábamos esta recta. Contenido de aceite y vértice D, solvente puro. Como ahora el solvente es impuro y nosotros tenemos esos valores de IDS e IDD, nosotros tenemos IDS que lo podemos leer de acá abajo e IDD que lo podemos leer de acá arriba. Teniendo esos valores, trazamos, ya no unimos la recta F con D, sino que con el valor de IDD, que es 0,95, por ejemplo, acá no es 0,95, IDD, trazamos. Acá está el nuevo punto cuando se trabaja con solvente impuro. Y la resolución es la misma, nada más que la recta, en vez de estar unida en D, está unida acá. Nace en el punto F, la recta roja no cambia, el punto M se halla con la regla de la palanca o despejando como a ustedes les venga más fácil o práctico, de la misma manera. Lo único que cambia es la manera de unir. Cuando el solvente es impuro, se tiene en cuenta la impureza, y como el solvente es impuro y es hexano contaminado con aceite, es como una especie de extracto, es soluto más disolvente. Por eso se marca en la hipotenusa. A ver si hay algo más. Las coordenadas de B, ya las tienen como dato, las pueden reemplazar en los balances. Y siempre sobre la hipotenusa porque sería un extracto, porque está compuesto por soluto y disolvente. El disolvente más el contaminante. Tiene las coordenadas, la suma de las fracciones en un sistema de dos componentes da 1. Y cómo calculan el rendimiento, y esto es lo último, le tienen que agregar un término más a la fórmula. Si ustedes, usando solvente puro, agarraban el aceite del extracto y lo dividían por la cantidad de aceite contenida en el grano, acuérdense que uno está en kilos y esto es una fracción, F está en kilos, es dato de 1000 kilos de grano, y esto es el 40% de aceite, por ejemplo 0,4, le vamos a restar ¿qué? El valor de la corriente disolvente multiplicado por la cantidad de contaminante en ese disolvente, la cantidad de aceite en ese disolvente impuro, si es 5%, de, por ejemplo, 3000 kilos por 0,05, se agrega este término cuando
trabajamos con solvente impuro. ¿Para qué? Para saber el rendimiento, sacando de la ecuación el aceite que viene de afuera y que no fue extraído del grano. Como consideraciones finales ya terminamos. Lean los ejercicios, identifiquen la información disponible, toda la que puedan, datos. Dibujen el diagrama de cajitas, yo les voy a pasar uno hecho a mano que es más sencillo. Planteen los balances, el global y en los componentes. Con el dato de equilibrio que está en la consigna, conviértanlo a fracción. Si les cuesta, yo les mando un videito también de cómo se convierte a fracción. Y ubican la recta inferior o de equilibrio, la roja, en el triángulo. Presten atención si es paralela o no a la hipotenusa. Unen F con D si el solvente es puro. Y si no, con B si el disolvente es impuro. Al punto B lo obtienen con las coordenadas del contaminante, ese 5% de aceite en el hexano, por ejemplo. Hallar en la recta anterior, la recta FD o FB, la ubicación del punto mezcla. ¿Cómo? Con la regla de la palanca, midiendo con la regla o despejando. Si son múltiples etapas, hay un punto RNP sobre la recta roja. La NP significa que es la última etapa, pero no sabemos cuál es. ¿Y cómo se obtiene? Despejando de balance. Esto se les va a dificultar. Nos consultan y les vamos a despejar esta duda al momento de hallarlo. Recuerden que puntos unidos por una misma recta de unión representan corrientes que están en equilibrio, excepto cuando se busca el polo, que implementamos el concepto de flujos netos. No importa, chicos, no les vamos a pedir demostración de nada de esto, de flujos netos. Y nunca lean un punto intersectando la línea DF, la verde, con la roja. El cruce de esas dos rectas, como ya les dije varias veces ya, no significa nada, no representa nada válido. Todos los valores dentro del diagrama son fracciones, son adimensionales, son números entre 0 y 1. Y se buscan desde los ejes horizontal y vertical y siempre desde allí se proyectan hacia la hipotenusa. Nunca leer directamente desde la hipotenusa. Valores. Utilicen hoja cuadriculada o milimetrada, si quieren, con cuadriculada está bien. Y una regla que sea, si tienen, transparente y que se puedan ver bien, que la graduación la tenga bien y que no esté borrada. Si es transparente se les va a hacer más fácil.